¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Coordinado por María Cristina Rosas y Guillermo Mendoza Bazán, con las participaciones de Leonardo Curcio, Severino Cartagena, Cincia Luna, Rodrigo Martínez Celis Gugao, Ricardo Márquez Blas, Jacobo Silva, Jorge Tello Luna, Rolando Neri, Weasley Wark y prologado por Jorge Tello Peón. En este libro aprenderás sobre la evolución de los servicios de inteligencia en México, cultura de inteligencia, inteligencia para la seguridad nacional, cooperación internacional para el intercambio de inteligencia, operaciones de desinformación, adopción del ciclo de inteligencia en la iniciativa privada, nuevos campos de la inteligencia, inteligencia económica e inteligencia para la salud. Adquiere ya Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Una Tarde Con. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, el doctor José Woldenberg, para mi gusto, uno de los mejores especialistas en nuestro país sobre democracia, sobre procesos electorales y sobre una serie de procesos políticos que son bastante peculiares en México y él nos ha favorecido con su participación. Le agradecemos, por supuesto, que esté aquí con nosotros el día de hoy. Y me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado. José Woldenberg nació en Monterrey. Él es político, investigador y académico mexicano, licenciado en sociología, maestro en estudios latinoamericanos, doctor en ciencias políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También tiene estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre 2004 y 2008 fue director de la revista Nexos. Fue militante y dirigente del Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, del Partido Mexicano Socialista, el PMS, y del Partido de la Revolución Democrática. Fue presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática y fue presidente consejero del Instituto Federal Electoral entre 1996 y 2003, hoy Instituto Nacional Electoral. Es autor de una gran cantidad de libros y de diversas publicaciones impresas y digitales sobre temas políticos. En 2004 ganó el Premio Nacional de Periodismo junto a Ricardo Becerra y Leopoldo López por la serie México, Historia de su Democracia. Y tendríamos que añadir, pues, entre sus publicaciones, que son muy vastas, hay una serie de textos que creo que son muy recomendables por el momento en el que se encuentra nuestro país. Estamos por tener las elecciones más nutridas de nuestra historia. Hay textos recomendables, muy recomendables, por ejemplo, La construcción de la democracia, editado por Plaza y Janés en 2002, La historia mínima de la transición democrática que publicó el Colegio de México, es ya un clásico, obviamente, para estos temas. Política, Delito, Delirio, Historia de tres secuestros, por Cali Arena en 2012, y recomiendo también ampliamente En defensa de la democracia, un texto de 2019, y también Las cartas a una joven desencantada con la democracia, un texto muy interesante, muy recomendable, sobre todo para los jóvenes, un texto publicado en 2017. Vamos a hacer alusión a esta obra tan vasta de José Woldenberg a lo largo de la entrevista. Bueno, pues muchas gracias, don José, por estar con nosotros. Y
Bueno, yo quisiera comenzar pidiéndole una reflexión acerca de lo que ha sido la transición democrática en México. Usted ha sido, sin duda, como militante, como funcionario electoral, como académico, una persona que tiene muchos ámbitos para poder revisar este tema. Entonces, nos gustaría conocer sus apreciaciones al respecto. Primero, buenas tardes a todos y muchas gracias, María Cristina, por la invitación para estar este día con ustedes. Es para mí un gusto, es un honor. Bueno, yo sé que el término transición democrática no es un término, digamos, avalado por todos y que es un término que se presta al debate. Pero yo entiendo por transición democrática lo que vivió México entre 1977 y 1997, esos 20 años. ¿Qué sucedió en nuestro país? Bueno, México transitó de un sistema de partido casi único, un partido hegemónico, como lo llamó Sartori, a un sistema plural de partidos. México transitó de elecciones sin competencia altamente competidas. Y estos dos fenómenos, partidos cada vez más fuertes y elecciones cada vez más competidas, fue el mundo de representación política. Pasamos de un mundo de la representación político básicamente monocolor a un mundo de la representación política plural. Y alguien podrá decir que esto es un mero cambio de carácter electoral, pero yo creo que quien esto dice no se hace cargo de la centralidad que lo electoral tiene en todo el sistema político, porque a partir de esta transición, mucho de lo que estaba diseñado en la Constitución, es decir, que éramos una república democrática, con división de poderes federal, empezó a hacerse realidad. ¿Por qué? Porque esta transición acotó los poderes presidenciales, que en el pasado habían sido casi omnímodos, le inyectó vida al Congreso, dado que la pluralidad lo invadió, e incluso la Corte, que durante muchos años en materia política fue casi un cero a la izquierda, pues empezó a jugar un papel muy relevante a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Pero además es una etapa en la que las libertades se amplían. La libertad de organización, de manifestación, de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Es decir, es un periodo que deberíamos reivindicar, en el cual México desmontó un sistema autoritario y construyó una germinal democracia. A eso es a lo que yo llamo transición democrática. Pero insisto, sé que se presta mucha discusión. Muchas gracias. Ahora, pensando en ello, ¿en qué momento nos encontramos actualmente? La transición se interrumpió, se consolidó, vivimos una involución. ¿En qué momento nos encontramos actualmente, José Woldenberg? Bueno, yo creo que la transición terminó, porque si se convierte en un periodo, digamos, inabarcable, pues ¿qué sentido tiene hablar de transición? Yo creo que en esos 20 años, es decir, a partir de 1997, yo creo que, por ejemplo, las elecciones en México han sido competidas, han sido limpias, se han contado bien los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Yo creo que buena parte de este cambio político, que para mí resultó venturoso, no es evaluado de la misma manera ni por la administración actual, ni por el gobierno actual, ni por franjas muy importantes de la población. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, ¿por qué creo que esa etapa no es bien valorada por muchos, o que muchos ni siquiera tienen conciencia de lo que pasó en esos años? Por varios fenómenos. Primero, son años en los que la economía de nuestro país no creció con suficiencia. Y eso hizo que millones de jóvenes que se incorporaran al mercado del trabajo, no encontraran un horizonte promisorio. Lo que creció en esos años fue la informalidad, no el trabajo formal con prestaciones, etcétera, etcétera. Si a ello le sumamos que la pobreza en nuestro país se mantuvo prácticamente inalterada en términos relativos, que las desigualdades continuaron,
que es una época de enorme violencia, que devastó familias, zonas, etcétera, etcétera. Y si además le sumamos los fenómenos de corrupción que quedaron impunes, pues uno puede entender un caldo de cultivo en el cual pues hubo mucho malestar, mucha distancia crítica en relación a la vida política, y quizá todos estos fenómenos nublaron la parte, yo digo, promisoria de esos años. Y el problema no es solamente que entre franjas importantes de la población no se reivindique ese cambio democrático, sino que el gobierno también, de alguna manera, con su retórica, ha borrado esa etapa. Y a veces lo que me preocupa es que acabemos como país tirando al niño junto con el agua sucia. El agua sucia, pues para mí es todo lo que acabo de enumerar: una economía que no crece, no la atención a la pobreza, las desigualdades, la violencia, la corrupción. Pero el niño es lo poco o mucho México construyó en materia democrática. Y yo, sinceramente, lo que veo es que desde la presidencia no se aprecia eso. Cuando el presidente quiere alinear a los otros poderes constitucionales, cuando desprecia a los órganos estatales autónomos, cuando vilipendia a las organizaciones de la sociedad civil, cuando un medio o un periodista hace alguna crítica y él lo descalifica adjetivando, bueno, todo eso genera un caldo de cultivo que nos debería ser preocupante. ¿Por qué? Porque no hay democracia sin pluralidad de partidos, porque no hay democracia sin división de poderes, porque no hay democracia sin un poder vigilado, porque no hay democracia sin un poder dividido. Es decir, veo que hay muchas pulsiones autoritarias que a mí en lo personal me preocupan en este momento. Tocó un tema que es muy sensible para la población mexicana, la violencia. Y nos llama mucho la atención que con la alternancia, pensemos, de Fox para acá, la violencia ha crecido significativamente en el seno de la sociedad mexicana. ¿A qué lo podemos atribuir? La verdad es que es una pregunta para la cual no tengo respuesta y lo tengo que decir así. Lo que sí sé, y creo que todos lo vemos, es el impacto que la violencia y la inseguridad ha generado entre todos nosotros. Es decir, yo en algún momento comparaba, a lo mejor es una manera muy alevosa de hacer la comparación. Yo nací, como usted dijo, en Monterrey, Nuevo León, y recuerdo mis primeros años de vida, muy pequeño, vividos en la calle, porque pues, entre los vecinos y los comerciantes que ahí estaban, pues se encargaban un poco de echar un ojo a los niños que estábamos en la calle. Hoy no vemos niños en la calle. Sería, digamos, algo extraordinario. Los niños perdieron la calle. ¿Y por qué? Por el miedo que hay a la violencia. Porque la violencia no la resiente única y exclusivamente aquellos que han sido víctimas de la misma, las personas, sus familias las ciudades. No, lo resentimos incluso quienes no nos ha tocado, porque es como una sombra que acompaña nuestra existencia y que la convierte en una existencia más precaria, llena de miedos, de temores, y con razón. Y por supuesto, esa nube que opaca nuestra vida diaria, pues es una fuente de malestar muy grande, porque desde los niños hasta los adultos mayores, todos resienten esa situación. Ahora, ¿por qué se ha expandido de esta manera tan brutal? No sé, pero imagino que en el fondo pues están las grandes cantidades de dinero que manejan los grupos delincuenciales y que les permiten no solamente construir arsenales poderosísimos, sino en muchos casos también pues corromper o convertir en aliados a muchas de las autoridades que deberían de ser quienes los combatieran. Pero no es mi terreno, o sea, no me considero alguien, digamos, autorizado como para especular
por qué estamos como estamos en esta materia. Muy bien. Lo preguntaba porque efectivamente con esta violencia que ha crecido y las instituciones de seguridad tan incapaces de responder para mitigar por lo menos esta crisis de violencia, hemos visto cómo la autoridad ha involucrado a las Fuerzas Armadas en el combate de la delincuencia organizada. Pero algo que me llama mucho la atención en el presente gobierno es que a las Fuerzas Armadas se les está involucrando en otro tipo de tareas que no son tradicionales. Pienso, por ejemplo, en los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, o pienso también en la labor que está haciendo la Secretaría de Marina en aduanas. O sea, son funciones que tradicionalmente hacían civiles. Pero el argumento del gobierno en turno es que ha habido demasiada corrupción de los civiles y por eso traen a bordo a las Fuerzas Armadas. Lo que preocupa, y lo he comentado con colegas, por ejemplo, el Cono Sur, porque en el Cono Sur han trabajado mucho para tratar de acotar a las Fuerzas Armadas y de mandarlas de regreso a los cuarteles. Y de evitar situaciones como las que ahora estamos viviendo en México, donde las Fuerzas Armadas están ocupando espacios tradicionalmente asignados a civiles. ¿Nos debería preocupar esto, José Waldenberg? Y tal como lo acaba de decir usted, es decir, creo que hubo a lo largo de la historia, digamos, desde el siglo XX, desde los años 20, 30 y demás, la intención precisamente de acotar el espacio en el que funcionaban las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues por nuestra propia tradición. Es decir, recordemos que los años 20, el centro de poder, 20 del siglo pasado, pues el centro del poder en México estaba en los ejércitos triunfantes de la Revolución Mexicana y que la forma de resolver los litigios políticos fue primero en el campo de batalla y luego a través de elecciones. Es decir, en 1920 primero asesinan a Carranza y luego puede Obregón ir a elecciones y ganar. Luego en 23 se levanta de la Huerta, antiguo aliado de Obregón, hasta que no es derrotado de la Huerta, no puede, digamos, haber elecciones para que gane Calles. Luego viene el intento de rebelión, así se dijo, por lo menos de Serrano y Gómez, también son asesinados, y viene la reelección de Obregón. Y bueno, fue necesario toda una operación política para mantener, digamos, al ejército subordinado a las fuerzas civiles, y que creo que en buena medida se logró, aunque siempre las Fuerzas Armadas han gozado de un cierto fuero. Y creo que, como usted bien lo dice, pues sí resulta preocupante que muchas tareas que deberían ser realizadas por organismos civiles las esté realizando el ejército o la marina. Creo que no va con su vocación y que este desbordamiento de algunas de las fronteras que existían en esta materia, creo que nos debería de preocupar a todos. Cuando menciona las experiencias del Cono Sur, bueno, pues deberían servirnos también para reflexionar en el asunto, porque, hombre, yo recuerdo hace algunos años alguna intervención del doctor Carpizo, creo que cuando él fue procurador, que le preocupaba mucho que el ejército fuera utilizado en labores de combate al narcotráfico. Decía él, porque en efecto es nuestro destacamento armado más poderoso, pero incluso se nos puede llegar a revertir, porque nada garantiza que ese instituto armado no acabe también corrompiéndose o por este contacto, digamos, en la lucha contra el narco. Entonces decía, hay que intentar mantenerlo al margen de esas tareas, y para eso, bueno, pues está la Procuraduría General de la República y la policía, etcétera, etcétera. Pero no, creo que vamos en sentido contrario, y creo que sí nos debería de preocupar.
y llama mucho la atención en América del Sur. Varios colegas expertos en temas de seguridad y las relaciones civiles militares señalan esta experiencia que está teniendo México y la señalan con preocupación. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos de estar revisando. Me voy a permitir, obviamente, invitar a quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom y a quienes nos sintonizan vía Facebook Live a que formulen sus preguntas para nuestro invitado. Y yo quiero aprovechar la oportunidad de comentar sobre un libro que les decía que yo creo que es muy valioso, sobre todo para las nuevas generaciones, que escribió José Woldenberg en 2017, antes de los comicios de 2018, muy oportuno, por cierto, que se llama Cartas a una joven desencantada con la democracia. Y me voy a permitir leer una de estas cartas. El libro está pensado como una forma epistolar de acercarse a los jóvenes, según nos decía el propio autor antes de comenzar esta entrevista, y aborda pues una serie de temas que preocupan a la juventud y que los han llevado en muchos sentidos a desencantarse con los procesos democráticos. Aquí hay una carta del 9 de marzo de 2017. Voy a leer fragmentos y ahora les voy a decir por qué les leo fragmentos de esta carta en particular. Dice: creí, se dirige la autora a la joven, creí que ya habíamos terminado, pero acabo de leer un libro perturbador que no puede dejar de compartirse. Se trata de la crónica de un desastre anunciado, una espiral de desencuentros que liquidó por varios años a la que se creía una de las democracias más asentadas en América Latina. El drama es más aterrador porque los primeros años de esa espiral de desgaste se vivieron, por no pocos, como el anuncio de un futuro venturoso, radicalmente distinto. Como si el proceso de polarización no pudiera ser frenado en medio de una inercia autodestructiva que alienaba y alienaba. Por favor, échale un ojo. Es indispensable porque tendemos a creer que lo que existe seguirá existiendo. Ojo con esto. Pensamos que la democracia es algo ya dado, que ya está ahí y que se va a quedar así. Y no es cierto, es cambiante, es dinámica, es como un ser vivo que también puede morir. Esto también lo explica el autor en otros textos. Y sigue diciendo: al principio intenté argumentar por qué la democracia es el régimen de gobierno preferible. Luego traté de ilustrar las complejidades de su funcionamiento y las fuentes que alimentan el desencanto. Ahora hago otra cosa: tratar de prevenir sobre las derivaciones perversas que puede acarrear su desgaste, incluso su desplome. El libro al que hago alusión se titula La agonía de una democracia y el autor es Julio María Sanguinetti. Fue publicado en 2010 en Uruguay y hasta donde sé no circuló en México. El ya para entonces expresidente de Uruguay ofrece ahí un relato angustiante y documentado de los 10 años previos al golpe de Estado que clausuró las instituciones democráticas en dicho país. Se trata de una reconstrucción histórica en la cual la violencia, en buena medida desatada por el desprecio a los grises instrumentos que hacen posible la reproducción del pluralismo, políticos, partidos, Congreso, desembocó en una dictadura militar. Es impresionante este texto, esta reflexión. Quiero comentarle a nuestro público que Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, va a estar con nosotros en Una Tarde Con el próximo martes a las 3 de la tarde. Así que tendremos ocasión también de reflexionar desde una óptica latinoamericana, sudamericana, sobre estos temas. José Woldenberg, ¿qué nos puede comentar sobre los populismos? Porque aparte este no es un tema exclusivo de México, sin embargo, vemos ya en muchas partes del mundo, recién lo vimos en Estados Unidos, lo hemos visto en el Brasil de Bolsonaro, lo hemos visto en la Tanzania de Magufuli o en la Hungría de Víctor Orbán al populismo. ¿Qué pasa con los populismos y cómo afectan a la democracia? Pensando en el caso mexicano, por supuesto. Y bueno, primero, no dejen de estar el próximo martes entonces, porque si va a estar Sanguinetti aquí con María Cristina Rosas, no se lo deben de perder. Ese es un señorón, ¿no? Y él hizo esta reflexión de cómo una mecánica había desembocado en el golpe de Estado en Uruguay, que años antes se decía era algo así como la Suiza de América Latina, la democracia ejemplar, etcétera, etcétera. Entonces, saber que incluso a democracias ejemplares, asentadas, tradicionales, etcétera, etcétera, pueden en un determinado momento desgastarse e incluso desplomarse,
creo que debe llamar a la reflexión. Pero a ver, en efecto, hoy se habla mucho de populismo y a veces de manera bastante equívoca y parece ser un fenómeno que se expande en muy diversos lugares del mundo, en democracias consolidadas y en democracias tempranas, en Asia, en Europa, en América, en muy diferentes regiones del país. Ahora, ¿qué es lo que creo que está sucediendo? Algo que el PNUD, allá por 2004, 2005, ¿qué está sucediendo entre nosotros en América Latina? Decía el PNUD en aquel informe de 2004, 2005, decía que era una época fantástica en América Latina, que prácticamente se había recuperado la democracia en todo el continente, a excepción de Cuba, en aquel entonces. Eso era lo que decía el PNUD. Pero hay un malestar en la democracia que puede convertirse en un malestar con la democracia. Es decir, que haya malestar en la democracia es algo natural, porque este es un régimen abierto, que no tiene destino prefijado, que es la lucha entre las diferentes orientaciones políticas quien conduce el rumbo, digamos, ¿no? Entonces, que haya un cierto malestar es natural, pero si ese malestar se convierte en un malestar con la democracia, o sea, estamos en peligro. Y lo que decía el PNUD en aquella época es que cuando a la gente, estamos hablando hace 15 años, cuando a la gente se le pregunta, ¿en qué régimen de gobierno prefieres vivir? Bueno, la democracia estaba por encima de cualquier otra fórmula, pero cuando a esa misma gente se le preguntaba por lo que opinaba de los partidos, de los políticos, de los congresos y de los gobiernos, los calificaba muy bajo. Y la paradoja, nos decía el PNUD, es que no hay democracia sin políticos, sin partidos, sin congresos, sin gobiernos. Ahora, recordemos lo que decía al inicio. Si la economía no crece, si los jóvenes no tienen horizonte, si las desigualdades se mantienen, si la corrupción por lo menos se da la impresión de que avanza, que la violencia está instalada, pues es fácil que mucha gente llegue a la conclusión de que en efecto pues la democracia no atiende los problemas centrales de la vida y que esa decepción puede ser explotada pues por figuras de carácter populista. Lo vimos con claridad, por ejemplo, meridiana en los Estados Unidos, que yo creo que ahí sonaron todas las alarmas. Un hombre misógino, un hombre racista, un hombre elemental, un hombre grosero, un hombre que despotricaba contra todo aquel que le llevaba la contra, un hombre incapaz de reflexionar de manera medianamente compleja. Y sin embargo, logró conectar en su primera elección con más de 60 millones de votantes norteamericanos y en la segunda con más de 70. Es decir, que hay algo sembrado en la sociedad que estas figuras pueden explotar y que, como decían dos profesores de Harvard, el problema ahora de las democracias es que no acaban como en el pasado. Ya no hay golpes de Estado. Hay figuras que utilizan los métodos democráticos, por ejemplo, las elecciones, para llegar al poder y desde ahí empezar a desmantelar mucho de lo construido en términos democráticos. Y vengo al caso mexicano. Yo estoy convencido que nuestro país, afortunadamente, hoy hay un enorme consenso en que democracia quiere decir elecciones libres y transparentes. Que la única manera legítima de llegar a los cargos de gobierno y legislativos es la electoral. Es decir, en la academia, en la prensa, entre los políticos, entre las organizaciones civiles, ahí hay un basamento. Todo el mundo dice, queremos llegar a través de las elecciones. Y eso no sucedía en los años 70, ¿no? Entonces, esa es una gran cosa, es una adquisición. Pero tengo la impresión que el déficit, por ejemplo, que existe en el gobierno actual, es que no se entiende que democracia también quiere decir
un gobierno sujeto a la ley, un gobierno dividido, un gobierno vigilado. Y en estas tres ideas, es decir, un gobierno atado a la ley, dividido y vigilado, creo que no hay el mismo consenso en relación a las elecciones. Es decir, cuando el presidente de la República nos dice, por ejemplo, que la justicia está por encima de la ley, o que la voluntad popular está por encima de la ley, pues ¿qué debemos entender? ¿Quién lee la voluntad popular y quién lee lo que es justicia? Me imagino que él está pensando en él, pero así no son los estados modernos. Los estados modernos suponen que tienen una constitución y una ley. Cuando el presidente, decíamos antes de que empezara ante un amparo provisional después de lo de la ley eléctrica, se lanza el presidente contra este juez que dio un amparo provisional, todavía no es definitivo. Bueno, es que no se entiende la división de poderes. Y cuando una organización civil o un medio de prensa, un intelectual señala algún error, alguna corruptela, alguna tontería, pues tampoco se reacciona al argumento, se reacciona descalificando que si son fifís, que si son conservadores, que si son la mafia en el poder, etcétera, etcétera. Es decir, tampoco parece que aprecien la vigilancia sobre la gestión gubernamental. Entonces, esos son síntomas, digamos, de lo que genéricamente se ha llamado populismo, la idea de que prácticamente estamos ante lo que Guillermo O'Donnell llamaba una democracia delegativa. Se elige y una vez que alguien está elegido más como presidente, cree, y mucha gente cree, que ha sido prácticamente encumbrado para hacer su voluntad. Y no es el caso. La democracia no está diseñado para eso. Claro, y también preocupa, por ejemplo, que las instituciones encargadas de fomentar la transparencia y demás sean denostadas todo el tiempo por el propio mandatario. El caso del INAI, por ejemplo, ¿no? Claro. Digamos, si hay otra de las buenas construcciones de los últimos años, es precisamente la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública. Esto que hoy nos parece natural fue un cambio de 180 grados, porque antes del 2002, 2003, no me acuerdo cuándo se expidió esta ley, pero por esos años, la información pública se manejaba como si fuera privada. Los titulares de las dependencias manejaban la información como querían. Haber planteado que todos nosotros, ciudadanos del común, tenemos el derecho de acceder a la información pública, fue una revolución copernicana. Y hoy es al revés. Si las autoridades no quieren dar esa información, tienen que argumentar por qué. Y si la autoridad no se la da al ciudadano, bueno, ahí está el INAI y ahí están los institutos locales para que el ciudadano pueda acudir y que estas instituciones le ayuden a obtener esa información. Bueno, yo he visto tesis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que se han realizado siguiendo, digamos, pidiendo información a dependencias públicas y con ese material se hace la tesis. Y claro, denostar o no ver la utilidad de una institución como el INAI, los institutos locales, pues me parece también muy lamentable. Muy preocupante, pero es cierto, aspectos que tenemos que estar revisando y vigilando. Pedimos a nuestro público, por favor, nos hagan llegar sus preguntas, ya tenemos algunas. Y antes de comenzar a leer estas preguntas y de conocer las reflexiones de nuestro invitado, le voy a pedir a José Woldenberg nos formule una pregunta, porque miren, vamos a obsequiar el día de hoy el libro que abrió esta entrevista, un libro que recién publicó el Centro Olof Palme sobre inteligencia para la seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México. Este libro se obsequiará a la primera respuesta correcta a la pregunta que hará José Woldenberg. Les pedimos mandar su respuesta a registrowebinar.ceop@gmail.com.
¿Cuál es la pregunta, José Waldenberg? Bueno, pues voy a hacer una pregunta muy sencilla, que incluso si no la saben, rápidamente pueden buscar y encontrar la respuesta para que se lleven el libro. Y es, ¿cuántos diputados y cuántos senadores componen las respectivas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir, el Congreso de la Unión? Muy Más bien. fácil me resulta imposible. Más fácil ya sería efectivamente imposible. Entonces, recuerden la pregunta, ¿cómo se compone la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cuántos son? Y la primera respuesta correcta que recibamos se lleva el libro. Por favor, procuren que sean personas las que respondan la pregunta que vivan en la Ciudad de México, porque van a tener que pasar a recoger el libro. Si están en otra parte de la República Mexicana, tendríamos que gestionar el envío y sería un poquito más complicado, pero bueno, muy bien. Voy a empezar a leer las preguntas que nos han llegado para nuestro invitado. Tenemos una pregunta de Francisco Javier Soto. Dice, si la democracia está asociada a la negociación y la libertad de disentir, centralizar el poder y la intransigencia es el camino perfecto para la destrucción de la democracia. Voy a leer otra pregunta de Abel Sánchez. Saludos, Abel, allá en Sinaloa. Saluda al doctor Waldenberg. Dice, sin duda un pilar en el avance democrático del país, José Waldenberg. Su figura representa un parteaguas en la vida electoral de México. Bueno, más bien fue un saludo y una felicitación a nuestro invitado. Entonces, José Waldenberg, si gusta comenzar con esta pregunta, por favor. Sí, la de Francisco Javier. Creo que da exactamente en el clavo. ¿Qué es lo que distingue a la democracia de otros regímenes de gobierno? Digamos, los autoritarismos, las dictaduras, los totalitarismos o las teocracias. ¿Qué es lo que la distingue? En democracia se parte de una premisa, que la diversidad política e ideológica que existe en un país, ahí reside su riqueza. Y entonces la democracia lo que intenta es ofrecer un conducto para que esa pluralidad pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir de manera institucional y pacífica. Esa es la enorme ventaja de la democracia. Todos los otros regímenes, desde los autoritarismos hasta las teocracias, parten de una premisa en las antípodas, y es que hay solo una lectura correcta de la realidad, que hay una sola ideología válida, que hay un solo interés legítimo, que hay un solo sujeto virtuoso. Y por eso, en los autoritarismos, en las teocracias, en los totalitarismos y en las dictaduras, se persigue a todos aquellos que no están de acuerdo con, digamos, la ideología, los usos y costumbres del poder. Entonces, por supuesto, la democracia implica disentir, implica debate, implica unas ciertas mecánicas de mayoría y minorías, implica negociación. Y cuando una sola persona puede decidir por sí y ante sí, pues esa es la negación del código genético que da vida precisamente a la democracia. Entonces, yo creo, de todas maneras, pues que México por sus dimensiones, México por su masividad, México por su diversidad, la verdad es que es una sociedad que no cabe en otro formato más que el democrático. O sea, no me imagino nuestra sociedad de 120 y tantos millones de personas con su diversidad respondiendo al unísono a una sola voz, a un solo partido, a una sola persona. No están dadas esas condiciones. Las condiciones en nuestro país son para que esa diversidad que todos conocemos, porque la conocemos en las escuelas, en los centros de trabajo, en el camión, a donde vayamos, o sea, esa diversidad está ahí presente. Esa es la que demanda un formato democrático. Y creo que si alguna vena optimista puede tener uno, pues es precisamente esa, ¿no? Que el país pues, no está como para otro formato. A Abel Sánchez, que no sé si sea el Abel Sánchez al que yo conocí
hace cerca de 40 años, precisamente en el JUEC. Si es así, pues un saludo y un abrazo. Y un abrazo. Gracias, José Waldenberg. Tenemos otra pregunta, se la quiero formular de una vez, es de Anthony Garfunkel. Dice, el pueblo en general, la clase más frágil y vulnerable, que es la mayoría de los mexicanos, piensa y siente que está mucho mejor ahora que antes. ¿Qué tan cierta es esa percepción? ¿Y es acaso solo eso, una percepción? Y bueno, si algo ha logrado la actual administración, el presidente de la República en particular, es en efecto conectar con franjas muy amplias de la población. Eso creo que es indudable. Ahora, el pueblo no es un monolito. En el pueblo palpitan muchos intereses, ideologías, puntos de vista y demás. Tan es así que eso lo confirmamos en cada elección. Suele olvidarse, ¿no?, los resultados de las propias elecciones de 2018. En efecto, el presidente de la República hoy es un presidente legal y legítimo porque ganó a la buena. Obtuvo el 53% de la votación. Pero no se nos olvide que eso quiere decir que el 47% de los mexicanos votaron por otras opciones. Y si vemos los resultados en la elección, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o Senadores, el asunto es todavía más evidente. Morena obtuvo en 2018 menos del 38% de los votos para diputados y senadores. Y la alianza del PT, Morena y el PES obtuvo menos del 44% de los votos. Quiere decir que en esas elecciones, la mayor parte de los mexicanos, cerca del 56%, votaron por otras opciones distintas a las que hoy gobiernan. Y vamos a verlo en este año, con estas elecciones enormes que vamos a tener, 15 gobernadores junto con la Cámara de Diputados, miles de ayuntamientos. Vamos a ver que unos ganan en un lugar y otros ganan en otro, que quien ayer ganó hoy pierde, que quien ayer perdió hoy puede ganar, porque los humores públicos son cambiantes. Ahora, está mejor hoy que antes, esas franjas vulnerables de las que hablaba Anthony, pues los datos que tenemos son los del INEGI de Coneval, que son las instituciones, por ejemplo, Coneval es la institución encargada de medir la pobreza, y lo que ellos nos dicen es que en el largo año 2020, claro, por la pandemia, no solo por la pandemia y porque no hubo una política contracíclica por parte del gobierno, dice Coneval que podemos esperar 10 millones de nuevos pobres, subrayo, de nuevos pobres, de personas que no estaban en la pobreza y que después del año 2020 están en esa condición. Los datos consolidados los vamos a tener, creo, a mediados de año. Estas son proyecciones que hizo Coneval. Entonces, hablar de que están mejor, es decir, porque las transferencias monetarias que se llevan a cabo en diferentes programas y que sin duda esas transferencias están beneficiando pues a franjas importantes de la población, jóvenes estudiantes, a los adultos mayores, etcétera, etcétera, no dan, no alcanzan para abatir la pobreza mexicana y para atender las desigualdades. Lo que necesitamos, además de esos programas de transferencias, no tengo ningún problema, además de eso, pues es reactivar la economía y construir, por ejemplo, un sistema de salud digno de ese nombre y un sistema educativo que capacite a la gente. Si todo eso no se hace, con transferencias monetarias no vamos a lograr al final incluso los objetivos que este propio gobierno se ha planteado. Es decir, la caída de la economía del año que acaba de terminar es una caída demasiado fuerte. Sus estragos todavía no alcanzamos a medirlo con suficiencia, pero sabemos que muchas empresas, desde micro y pequeñas empresas hasta grandes, cerraron, que mucha gente quedó sin trabajo, que mucha gente vio disminuir sus ingresos. Bueno, todo eso lo sabemos. Ojalá hubiera un repunte en la economía
y demás, pero incluso las previsiones del propio gobierno no nos dicen que en 2 años o 3 se pueda remontar esta enorme caída. O sea que hay problemas y problemas muy profundos, más allá de la retórica. Claro, claro, coincido. La crisis económica es brutal. Y bueno, hay algunos estudios de CEPAL que sugieren que va a tomar mucho tiempo antes de que podamos recuperarnos. Yo quiero tomar ese aspecto y unirlo también con el tema electoral de este año. Ya estaba mencionando José Woldenberg, el proceso electoral, las elecciones más concurridas de nuestra historia, y preguntarle, además de la crisis que nos deja la pandemia, yo creo que la pandemia juega, es una pregunta, porque bueno, por deformación profesional yo siempre tiendo a mirar cómo le va a otros países con la pandemia y he mirado también procesos electorales en otros países donde el manejo de la pandemia ha sido muy diverso, desde el pésimo manejo en Estados Unidos con Donald Trump, que dicen muchos que ese fue el factor que le costó la reelección, hasta el excelente manejo de la pandemia que se ha hecho en Nueva Zelanda por parte de Jacinda Ardern, que la llevó a arrasar en el proceso electoral, recibió un voto de confianza de los neozelandeses y ni siquiera tuvo que formar coalición. De hecho, es una de las victorias más contundentes de su partido laborista. Entonces, viendo los casos internacionales y viendo la situación mexicana, ¿cómo juega la pandemia en este proceso electoral? ¿Juega? ¿No juega? ¿Qué puede pasar? Bueno, quizá lo que vaya a decir son puras obviedades. Desde que juega, juega. Es decir, nadie escapa a los efectos de la pandemia, ni en lo individual, ni en lo colectivo. Es decir, ha sido una sacudida tremenda y pues ha dislocado las rutinas diarias creo que de todos, de todos. Entonces, de que juega, juega. Ahora, ¿en qué sentido va a jugar? Políticamente hablando, eso sí, no lo sé. Por eso avanzaba que mi respuesta será satisfactoria. La primera preocupación, por ejemplo, que yo tenía en la pandemia, es qué pasa con las elecciones si la pandemia sigue creciendo y creciendo. Afortunadamente, digo, como país, tuvimos el año pasado elecciones en Coahuila y en Hidalgo, si mal no recuerdo, que sirvieron, creo, para que las autoridades electorales, digamos, ajustaran sus procedimientos a épocas de pandemia. Y hasta donde yo sé, las elecciones se llevaron a cabo, hubo una buena participación, se tomaron las medidas de sanidad correspondientes, el asunto pudo fluir. Entonces, quiero pensar que si salió bien en esos dos estados, ahora que vamos a una elección general en las 32 entidades del país, pues puede suceder algo similar. Pero claro, creo que como dice María Cristina, pues en el humor de la gente va a pesar, no sé cómo, la pandemia y la respuesta que las autoridades dieron a la misma, ¿no? Entonces, incluso el proceso de vacunación, pues seguramente va a influir en aquellos que reciban la vacuna antes de las elecciones, los que no, eh, pero no soy capaz de ver quiénes serán, digamos, los beneficiados o los perdedores por la existencia de la pandemia, o por lo menos no tan claramente como sucedió en los Estados Unidos, que creo que en efecto, pues la displicencia y el no actuar de Trump, algo le ha de haber pesado. Y creo que cuando se ve inmediatamente el presidente que lo sustituye, su primer plan es la de vacunar a 100 millones de personas en 100 días y va a cumplir esa meta antes de los 100 días, pues creo que ese contraste sí debe estar pesando en los humores públicos de los Estados Unidos. Pero, pues bueno, hasta las campañas creo que van a ser diferentes, ¿no? Porque pues no debería haber grandes concentraciones, y si hay concentraciones, pues debería de ser con el cubreboca y guardando distancia y demás. Entonces, pues sí, la pandemia todo lo toca y todo lo trastoca, no nada más lo toca.
Claro, vamos a ver, quedan pocos meses, parece que falta mucho, pero no, ya estamos a mitad No, menos de 3 meses, marzo. 2 meses y medio. 2 meses y Exactamente. medio. Entonces, vamos a ver cómo estamos de aquí a 2 meses y medio. Esperemos que haya avanzado significativamente la vacunación, por lo Ojalá. menos. Y también cuidado porque nos hablan de una tercera ola, ya hay varios especialistas que nos hablan de que estaremos entrando después de Semana Santa a una tercera ola, habrá que estar atentos al respecto. Antes de continuar, tenemos un par de preguntas, ya nos acercamos a la parte final de esta transmisión. Quiero señalar que ya tenemos ganadora del libro, es Carla Huerta Holguín de la Facultad de Ciencias Políticas, alumna nuestra de la clase de Organización Internacional. Felicidades, felicidades, respondió acertadamente a la pregunta del doctor Waldenberg. Y tenemos un par de preguntas más, las voy a leer para entrar a la recta final. Preguntan, ¿qué opinión le merecen los millones de spots de radio y televisión y el manejo que están haciendo los partidos políticos de la pandemia y las vacunas? Otra pregunta, ¿cómo podemos pasar de esa democracia delegativa que parece primar hoy en día a una forma más participativa de democracia, sobre todo considerando que hay grupos en el poder que no parecen interesados en cambiar esta situación? Y una pregunta más, ¿había indicios antes de la elección de las tendencias autoritarias actuales? Bueno, por favor. Bueno, trato de responder rápidamente por cuestiones de tiempo. Los millones de spots. A ver, yo soy de los que piensan que la idea de que los partidos políticos y sus candidatos realicen sus campañas en radio y televisión a través de los tiempos oficiales es correcta. ¿Por qué? Porque los tiempos oficiales estaban ahí y en vez de que los partidos políticos estén comprando tiempo, es mejor que se les asigne el tiempo. Ahora, el formato. Yo creo que en efecto el formato ya dio de sí. Es decir, este formato de 30 y 20 segundos, aunque sea, no permite que las elecciones, o mejor dicho, las campañas, cumplan con una de sus misiones. ¿Cuál es esa misión? Que los votantes se enteren de cuáles son los problemas del país y cuáles son sus eventuales soluciones. Y un formato de 30 segundos lo único que permite es una cancioncita, una musiquita, una sonrisa, una descalificación al pasar. Es decir, acaba adelgazando el debate. Yo creo que habría que modificar ese formato. Es decir, dejar sí algunos spots, está bien, pero fomentar dos cosas. Debates, que hoy en la ley solo están garantizados los debates presidenciales, ningún otro. Es decir, que hubiera más debates, aprovechando ese tiempo, y programas unitarios de los partidos. Si los partidos tuvieran un programa de 5 minutos, ya no pueden hacer lo que hacen hoy. Algo nos tendrán que decir con algún grado de sofisticación y de complejidad, y no estos anuncios como si se estuvieran vendiendo pastas de dientes y demás. Lo que refiere a los spots. ¿Cómo pasar de la democracia delegativa a una participativa? O como decía el propio Guillermo O'Donnell, que es el que le llamó democracia delegativa, ¿cómo pasar de una democracia delegativa a una democracia representativa? Es decir, donde funcione todo el entramado estatal, no solamente algunas de sus instituciones, lo que supone que existe un Estado de Derecho, que hay un equilibrio de poderes, que haya garantías para las personas, etcétera, 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 lo que ustedes saben. Bueno, pues esa es la pregunta de, como se decía, de los 100 millones. Ojalá alguien la pueda alguien contestar de manera cabal. Pero lo que estoy seguro es que hacia allá no iremos si el poder se concentra. Porque en democracia es la antípoda del poder concentrado. Entonces, esa es una pregunta absolutamente pertinente, creo que está en la cabeza de muchas personas, creo que es la preocupación de cómo darle densidad a nuestras frágiles democracias, sobre todo en América Latina, cómo
cómo recargarlas de sentido, de significado, y eso pues no es fácil. ¿Y cuál era la última? Es que Que lo apunté. si había indicios del autoritarismo actual Antes. antes de la elección. Bueno, yo creo que muchas personas sí lo detectaron. Entre otras cosas, digamos, había una reiteración de esta idea de que el pueblo es uno, que el pueblo es monolítico, el pueblo es virtuoso y ya tiene un vocero y una expresión, que es el actual presidente. Entonces, esa lógica es una lógica que no se compadece de las pulsiones democráticas, que las niega, porque el pueblo ni es monolítico, ni es único, ni tiene un solo vocero, sino que el pueblo, como todos lo sabemos, es plural. No, ahí está la evidencia más clara, es que unos votan por A, otros votan por B, otros votan por C, otros votan por D. Pero hombre, ni siquiera que haya que acudir ahí, cualquiera de ustedes que haya tenido una discusión en materia política, económica, social, cultural, sobre lo que quiera, con sus propios amigos, con sus propios familiares, con la gente de sus escuelas, de su centro de trabajo, sabe que hay una diversidad de puntos de vista sobre muy distintas agendas y que esa diversidad es la que no cabe más que forzándola por la vía del autoritarismo en una sola expresión. Por eso se necesitan muchas expresiones los partidistas, de la sociedad civil, de los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Una penúltima pregunta, esta me la mandaron directamente a mí en Facebook. La pregunta es, ¿cómo explicar la presencia de celebridades como Lupita Jones para candidata a la gubernatura de Baja California o de Rommel Pacheco o de Blue Demon, postulados por los partidos políticos? ¿Se puede interpretar como una incapacidad de los partidos políticos para generar sus propios cuadros? Pues sí, de alguna manera, pero creo que tiene que ver incluso con algo más profundo. La actividad política tiene tan mala fama que desde la política se succionan famas de otras esferas, creyendo que con eso se tienen más posibilidades de éxito. Y entonces no es casual que futbolistas, actores, actrices, luchadores y demás aparezcan en la boleta. Ahora, quiero decir lo siguiente. Por supuesto que todo ciudadano tiene derecho a ser postulado. Ese no es el terreno de la discusión. El terreno de la discusión es si a quien se postula está capacitado o no está capacitado para cumplir con la encomienda. Y muchos de la información que uno recibe es que en muchos de estos casos se utiliza la fama pública del personaje, pero no se piensa en la derivación de si gana. Es decir, no se trata solo de competir, sino de tener las capacidades suficientes para, en caso de ganar, pues ser un buen diputado, un buen senador, un buen gobernador, un buen presidente municipal, un diputado local, un alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver, bueno, con lo que decía quien preguntaba, la incapacidad de los partidos para generar sus propios cuadros, pero con algo más profundo, es el desprestigio que a lo mejor todos hemos contribuido a generar en relación a los políticos. Y yo estoy convencido que la política es una de las actividades que puede ser no solamente muy noble, sino es una de las actividades más difíciles. Y que la división del trabajo en una sociedad hace que haya políticos profesionales. Y yo digo, qué bueno que haya políticos profesionales, porque con puro político amateur estaríamos en mucho mayores problemas de los que de por sí tenemos. Pero sí es un síntoma de que algo no está funcionando en el circuito de la política, sin duda. Es que me quedé pensando en estas encuestas donde hablan de las instituciones con menos credibilidad y aparecen muy mal rankeados los partidos políticos, justamente, ¿no? Así es, y los partidos políticos y los políticos. Y los políticos, exacto. Y a veces se ha convertido en un deporte facilista atribuirle todos los males a los políticos, como si tuviésemos una sociedad virtuosa, ¿no? De ahí también surge buena parte del populismo. Es decir,
Eso lo decía Andreas Schedler, decía, él no habla de populismo, hablaba del discurso antipolítico. El discurso antipolítico es muy sencillo. Dice quien lo postula. De un lado están los políticos, que son la fuente de todo mal, y del otro lado el pueblo, la sociedad, los trabajadores, como le quieran llamar, que es la fuente de la virtud. Y ese político antipolítico es expresión de estos segundos, ¿no? De este pueblo virtuoso. Y todo lo anterior, bueno, si decía Trump, ahí está Washington, etcétera, etcétera. Es decir, es una simplificación que no tiene ningún sentido analítico, pero sí tiene un sentido emocional que hace que mucha gente se enganche con ese discurso. Y creo que todos hemos contribuido a demeritar la actividad política y a los propios políticos, señalando que ellos son algo así como la fuente del mal. Es más, hasta cuando a un cómico se le acaba su rutina, lo primero que hace es un chiste de políticos, ya con eso sale del brete, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho a José Woldenberg. La verdad creo que nos quedamos picados y creo que hay muchos temas en el tintero que ojalá tengamos oportunidad de abordar en una ocasión futura. Yo para finalizar le preguntaría, la pregunta que le haría sería, ¿qué le diría José Woldenberg a los jóvenes y a los no tan jóvenes desencantados con la democracia? Parafraseando aquel libro que mencionamos. Pues que ojalá, digamos, tuvieran alguna causa que les generara pues investigación, estudio, movilización y organización. No necesariamente, digamos, aquellos que quieran participar en un partido político y demás, perfecto, pero sino a través de organizaciones civiles, de causas específicas, de agendas claras, se puede participar, porque entre más fuerte sea la participación, tendremos también un mejor estado. Hay quien piensa de manera miope que entre las instituciones estatales y la sociedad civil se da una especie de suma cero, un juego de suma cero, que lo que gana uno lo pierde el otro. Yo creo que no, que una sociedad civil fuerte, donde la gente participa, donde afloran agendas, puntos de vista distintos, hace que el entramado estatal funcione mejor. Y para que haya una sociedad civil fuerte, se requiere un entramado democrático. No hay sociedad civil ahí donde hay dictaduras, ahí donde hay totalitarismos, ahí donde hay teocracias, porque estas inmediatamente tratan de ahogarlas. Entonces, ojalá miles y miles y miles de jóvenes participaran en la vida pública, para ampliar un poquito, no solamente política, sino en la vida pública. Temas hay, pues todos los que se quieran. Y bueno, y agradecer la invitación de María Cristina, agradecer a todos los que nos han escuchado, a los que hicieron preguntas, por supuesto. Y bueno, pues hasta la próxima, y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a José Woldenberg. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí en la sala de Zoom y quienes nos dieron el favor de su atención en Facebook Live. Los esperamos para la próxima semana, decíamos. Vamos a tener al expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Sin duda será muy interesante escuchar sus reflexiones desde una óptica distinta alrededor de la democracia, pero también alrededor de la problemática de la región latinoamericana. Y también los invitamos este jueves a acompañarnos a la serie COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, donde vamos a analizar el impacto del COVID-19 en los museos. Vamos a tener, entre otros invitados, al director de Papalote Museo del Niño, que nos hablará de toda la crisis que ha vivido ese museo y que también refleja mucho de lo que ha pasado con estos recintos a nivel nacional y mundial. Muchas gracias, les deseamos lo mejor, cuídense mucho, buenas tardes.